Alianza Lima ha hecho historia. Luego de un partido al inicio sin muchas emociones y que al final se volvió un ejercicio de tenacidad y ajuste, Alianza Lima acaba de hacer historia al menos en su participación en torneos internacionales, luego de empatar en Brasil y contra el Gremio de Porto Alegre por 1-1, poniéndole fin a una agonía que vino de menos a más, luego del primer gol de Gremio y con algo más de suspenso tras la expulsión de Carlos Zambrano. Tras el 2-0 obtenido en la ida, Alianza Lima tenía la difícil misión de sostener la ventaja y resistir el empuje del Gremio de Porto Alegre, un Gremio que en el partido jugado en Lima no contó con varios titulares y que en la vuelta pudo recuperar a su delantero titular Martin Braithwaite. Pero ¿qué pasó en tierras brasileñas? Gorosito mandó a la cancha casi el mismo 11 que puso en Lima, únicamente con la inclusión de Sergio Peña en vez de Alan Cantero por lesión, y el equipo no desentonó al menos durante la primera parte del partido. Gremio salió a la cancha con algunos cambios en su 11 y desde el arranque del partido salió a presionar y buscar ese gol que le dé la tranquilidad de manejar el partido a su antojo, cosa que no consiguió en casi todo el partido. Pero antes de continuar, quiero pedirte que si te gusta el contenido que subimos, no olvides suscribirte a Balón en órbita para expandir la comunidad de futboleros del YouTube. Tampoco olvides dejar tu popular me gusta, recuerda que tu apoyo es muy importante para el crecimiento de este canal. Así que dicho esto, Claudio, apóyame. Comencemos. Alianza Lima tuvo dos caras de la moneda a lo largo del partido. En la primera parte, a pesar de los intentos de Gremio para someterlos y que el partido se juegue al ritmo de los brasileños, Alianza Lima no se complicó, mantuvo el orden defensivo en todas sus líneas y el partido se volvió más que todo friccionado. El árbitro Darío Herrera empezó a pintar de tarjetas desde muy temprano y a pesar de las amonestaciones y de jugar de visitante, el partido no se le salió de las manos a Alianza Lima. Entre las tareas defensivas hay que rescatar el muy buen primer tiempo del equipo de Gorosito y a pesar de que al frente tenían al que probablemente es uno de los peores Gremio al menos en los últimos años, el plus de la historia del ser un rival brasileño es un factor que siempre termina por amilanar al que esté enfrente y en el caso de los equipos peruanos no es la excepción. Es como que si al ver a los brasileños en la cancha empiezan a dudar y a bajar la intensidad de juego y le tienen más respeto del debido al brasileño, y eso a la larga lleva a ser más sumisos en el juego. Alianza Lima, con todas sus limitaciones, supo mantener el cero en el primer tiempo y casi no hubo jugadas de peligro en su área. De hecho, una de las claves para mantener el arco en cero fue la solidez defensiva de todo el equipo, dejando únicamente a Guerrero y Castillo como variantes para la contra. De resto, cuando Gremio tenía la pelota, todos bajaban a defender y a cerrar los espacios para neutralizar el ataque de los brasileños. Sin embargo, es obvio de que a pesar de estar jugando de visitante, eso no te impide que ataques y que por ahí puedas conseguir un gol que te acomode más en el global. En ataque, Alianza Lima estuvo muy desconectado en todo el partido. El ingreso al 11 de Sergio Peña, muy a pesar de mi opinión que tengo sobre este jugador, me pareció más que interesante. El primer tiempo se volvió un ejercicio de ping pong y en ese trámite Sergio Peña supo administrar el balón de manera inteligente para el equipo, aunque con muy poca precisión y casi que muy poco aprovechado. Con Eric Castillo tirado a la banda derecha, el ecuatoriano vino de más a menos en esta eliminatoria. Su nivel estuvo por debajo de lo que sabemos que puede ofrecer en ataque Alianza y de Kevin Quevedo tampoco vimos mucho. De Paolo Guerrero vimos lo habitual en su juego funcionando como un pivote, pero como en el transcurso del video, en ataque Alianza produjo muy poco o casi nada en la primera parte. Ya en el segundo periodo y con el ingreso de Andrea Enrique por Cristian Olivera, Gremio salió a meter mucha más presión para marcar el primer gol que necesitaban para así tener chances de pelear en la eliminatoria. Como en la primera mitad, Alianza Lima estuvo sin balón, pero sin perder el orden que le permitió mantener el 0-0, hasta que en el minuto 56 del partido, casi como habitualmente sucede con los equipos peruanos, la pelota parada jugaría en contra de los intereses del equipo de Gorosito. Una desconcentración en defensa en el lanzamiento de un córner dejaría el balón en los pies de Gustavo Martins, mandando a guardar la pelota en el arco de Vizcarra, que hasta ese entonces no había tenido mucho trabajo. A partir de aquí, con el gol en contra encima y con el desgaste del equipo en tareas defensivas, el camino para Alianza Lima se hizo cuesta arriba. A partir del minuto 65 y 70 empezaba a notarse el cansancio en muchos de los jugadores de Alianza y eso empezó a aprovecharlo Gremio. El partido empezó a jugarse más en el área de Alianza y es que a pesar de que el juego de Gremio no estaba para nada fino, de hecho salvo el gol que marcaron casi que no habían generado chances claras de gol, el empuje de Gremio arrinconó a Alianza Lima, casi que lo desapareció en las contras y se dedicó únicamente a defender el marcador global con uñas y dientes.
Un remate que chocó en el palo acercaba poco a poco a Gremio al empate del global, y lo más desesperante para Alianza es que ya no tenía casi la posesión del balón. Las pocas ocasiones en las que tenía la pelota se diluían rápidamente, y los intentos de contragolpes no estaban para nada acertados, perdían la posesión y nuevamente a volver a defender el arco de Guillermo Vizcarra. Sin embargo, con el pasar de los minutos y pese al nerviosismo que seguro más de un hincha de Alianza Lima habrá estado al borde del asiento, parecía que el tren se le iba a Gremio y que Alianza podría dormir el partido para mantener el 1-0. Sin embargo, si no se sufre, no se gana, y esta frase se le vino en la mente a Carlos Zambrano, que para frenar un ataque en el que a un delantero del rival se le iba, metió la pata y con la segunda amarilla encima se fue expulsado al minuto 90 de partido. Los 5 minutos de adición que otorgaría Darío Herrera se volverían interminables, casi como que para darle mayor suspenso al final del partido. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, un corsario del gol merodeaba por el área de Gremio esperando solo una chance para clavar la estocada final. Hernán Barcos, como en tantas otras ocasiones, el 9 que a estas alturas de su carrera ya es un histórico en Alianza Lima, apareció una vez más para rescatar a su tripulación en una contra que parecía que terminaría en nada, pero que tras un tremendo pase filtrado de Jesús Castillo, le quedó servido para picar el balón con el arquero en el suelo y decretar el 1-1 que terminó por sentenciar a Gremio y llevar a Alianza Lima a los octavos de final. Alianza Lima ha sobrevivido a una llave de eliminación una vez más, y esto es histórico no solo por el rival que tenía enfrente como lo es el Gremio de Brasil, sino que también afirma aún más el interesante inicio de campaña que tuvo el equipo de Gorosito a nivel internacional. Nadie a inicios de año tenía fe en Alianza tras comenzar la pre-Libertadores en tercera fase, y contra todo pronóstico salió vivo y se clasificó a la fase de grupos. Y si bien es cierto no le alcanzó para clasificarse a octavos de final de Libertadores, tampoco quedó eliminado de todo torneo internacional, y eso teniendo en cuenta el historial de años recientes de fracasos tras fracasos, casi llegando a volverse un meme en Sudamérica, y tomando en cuenta que la última campaña destacada de este club se remonta al año 2010, es una buena noticia ver que Alianza Lima ha vuelto a competir de manera decente, y eso es lo que como mínimo se le exige a estas alturas a un equipo peruano. Todos sabemos que es muy poco común ver a un equipo peruano compitiendo en Sudamérica. De hecho, son más los fracasos que los éxitos cosechados en esta década y la anterior. Por eso es grato ver al menos que tenemos un equipo más clasificado a los octavos de final de Sudamericana. Alianza Lima en esta llave ha vuelto a ser ese Alianza Milan que eliminó a Boca Juniors en la Bombonera, y ese es el camino que debe seguir el equipo de Gorosito. Con sus limitaciones, pero con trabajo y la seriedad que amerita esta clase de torneos, ha demostrado que puede pelear y competir en la Copa Sudamericana. Por ahora Alianza Lima puede celebrar y sentirse a gusto con la clasificación. Se lo han ganado a pulso. En el próximo capítulo de Sudamericana les tocará enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador, así que por lo tanto toca esperar y prepararse para una batalla más. Ya veremos cómo les va.